El emperador de la humanidad, el señor dorado de la especie humana, cruzó el velo desgarrado entre realidades. Sus ojos antiguos contemplaron el horizonte desconocido de Nueva York, y el peso psíquico de su mera existencia hizo que los sistemas electrónicos se apagaran, y los humanos comunes cayeran inconscientes, mientras visiones de un trono dorado invadían sus mentes. Los héroes más poderosos de la Tierra se reunieron en Central Park, pero lo que los esperaba no era un villano, sino un dios. Un ser cuya certeza divina superaba toda comprensión. El emperador había llegado con un solo propósito: salvar a la humanidad de sí misma. Pero en este universo, donde dioses y monstruos caminan entre mortales, su visión inquebrantable de unidad sería la salvación de la humanidad o su condena. El cielo sobre Nueva York se abrió como una herida en la realidad misma. No era una tormenta común la que descendía sobre la ciudad aquella noche fatídica. El tejido del universo chispeaba con relámpagos dorados que caían hacia el cielo, como si la propia Tierra rechazara una violación cósmica. Los truenos no venían de las nubes, sino del espacio entre dimensiones, un retumbar profundo que atravesaba hueso y alma por igual. Los ciudadanos se detuvieron, mirando al cielo, mientras los aparatos se apagaban, los coches se detenían en los puentes, y las luces de la gran metrópolis parpadeaban antes de morir. En el Sanctum Sanctorum, el doctor Stephen Strange cayó de rodillas, la sangre escurriendo de su nariz, mientras los antiguos sellos de protección ardían con una intensidad nunca antes vista. El ojo de Agamotto brilló con un resplandor esmeralda. «Wong», alcanzó a decir, su voz temblando, mientras sus sentidos astrales eran arrasados por una presencia que desafiaba toda comprensión. «Algo viene», murmuró. «Algo que no debería existir». En Asgard. Thorodinson sintió la perturbación como un golpe de martillo contra su alma. El salón del trono tembló, los pilares antiguos crujieron bajo una presión invisible. «Padre», susurró al trono vacío donde alguna vez se sentó Odín. «¿Qué nueva amenaza se aproxima a Midgard, que incluso los salones de Asgard tiemblan?» En el complejo de los Vengadores. Wanda Maximoff gritó, su poder escarlata descontrolado, envolviendo todo a su alrededor. Visión corrió hacia ella, el resplandor del alma sintética reflejando preocupación, mientras la gema de la mente vibraba con una frecuencia que amenazaba con destrozarlo. «Algo inmenso se acerca», dijo con voz tensa. «Algo más allá de nuestra comprensión». La grieta cósmica sobre Central Park se ensanchó, un desgarro en la realidad que vertía una luz dorada imposible. No era el púrpura de los planes de Thanos, ni los matices caleidoscópicos del reino de Dormammu. Aquella luz ardía con propósito, con voluntad absoluta, con una certeza fría y terrible. Y entonces, él atravesó el umbral. Una figura envuelta en armadura dorada descendió lentamente. Su forma colosal irradiaba un poder tan abrumador que el propio aire se doblaba a su alrededor, como si la realidad temiera tocarlo. Cabello negro como la noche enmarcaba un rostro de belleza perfecta y terrible, y en sus ojos ardía el conocimiento de milenios. El suelo bajo sus pies se cristalizó, la hierba se transformó en vidrio dorado a cada paso. El emperador de la humanidad había llegado. Su mente, más vasta que las galaxias, se expandió hacia afuera, explorando esta nueva realidad. Este no era su universo, ni su galaxia. Durante incontables eras había guiado a la humanidad a través de la era de la disformidad, hacia la unificación. Pero esto era algo completamente distinto. Una existencia paralela, un mundo donde la humanidad permanecía dividida, donde dioses y monstruos caminaban entre los hombres. Un lugar donde la gran cruzada nunca había comenzado. La presencia psíquica del emperador se extendió como un tsunami invisible, tocando cada mente a cientos de kilómetros a la redonda. Los humanos comunes cayeron inconscientes, incapaces de soportar siquiera el roce de su conciencia infinita. Los más resistentes vieron visiones de un trono dorado, de un imperio que abarcaba la galaxia, de una especie unida bajo una sola voluntad indomable. En los cielos, los motores del helitransporte se apagaron. Nick Fury se aferró al panel de mando mientras la nave perdía altura. «Quiero todo lo que tengamos sobre eso», rugió. «Y pónganme a Stark en la línea ahora». En su torre,
Tony Stark observó a través de los ventanales cómo la luz dorada descendía sobre Central Park. Los sensores de su traje se volvían locos, las lecturas de energía eran imposibles de clasificar. «Fraida, ¿qué demonios estoy viendo?», preguntó mientras avanzaba hacia la plataforma donde lo esperaba su última armadura. «Desconocido, jefe», respondió la IA. «La firma energética supera todos los parámetros registrados. Las fluctuaciones cuánticas indican un origen extradimensional». El rostro de Stark se endureció mientras la armadura Mark L lo envolvía como metal líquido. «Parece que tenemos otro invitado no deseado. Vamos a darle la bienvenida al vecindario». El emperador se alzó en el centro de un claro perfecto. La hierba a su alrededor se marchitó hasta volverse polvo, consumida por su mera existencia. Sus sentidos psíquicos escanearon las defensas de este mundo, sus armas, sus amenazas. Percibió la aproximación de varios seres notables, algunos portaban tecnología avanzada, digna del propio Mechanicus. Otros manejaban energías comparables al mismísimo Disforme, aunque sin el hedor del caos. Interesante. Su mente transhumana calculó infinitas posibilidades en microsegundos. Este mundo estaba dividido, fragmentado. Naciones enfrentadas, superhumanos que combatían entre ellos tanto como contra sus enemigos. Las invasiones alienígenas eran repelidas no por un imperio unido, sino por alianzas frágiles de individuos extraordinarios. Y lo peor, había aquellos que se hacían llamar dioses, exigiendo adoración de los mismos humanos que decían proteger. Inaceptable. El primero en acercarse fue una figura de rojo y oro, volando sobre columnas de energía azulada. El emperador percibió al hombre dentro de la máquina, un genio tecnológico según los estándares de este mundo, pero primitivo frente a la gloria del Mechanicus. Iron Man se detuvo a unos metros del gigante dorado, los repulsores zumbando, listos para disparar. Sus altavoces externos se activaron. «Este es un espacio aéreo restringido. Identifícate y explica tus intenciones, antes de que las cosas se compliquen». El emperador lo observó en silencio, con unos ojos que habían presenciado el nacimiento y la muerte de las estrellas. Cuando habló, su voz no se limitó a viajar por el aire, sino que resonó dentro de las mentes de todos los presentes. Era una voz con capas infinitas, profunda, imposible, como si en ella hablasen 1000 voluntades unidas en una sola. «Yo soy el emperador de la humanidad. He venido a traer unidad a vuestra especie, a poner fin a vuestras disputas triviales, y a elevar a la humanidad hasta su lugar legítimo entre las estrellas». Dentro del casco de Iron Man, las pantallas parpadearon con interferencias. «Fraida, ¿estás recibiendo esto?», murmuró Tony. «Fallo parcial de sistemas, jefe», respondió la IA con voz distorsionada. «Algo está interfiriendo con nuestros procesos cuánticos». El emperador dio un paso adelante, su armadura brillando con una luz que parecía emanar desde dentro. Cada placa estaba grabada con símbolos de poder y autoridad, tan complejos que dolía mirarlos directamente. «Vuestra tecnología es admirable para el nivel que habéis alcanzado», dijo con voz grave, pero limitada, como las mentes que la forjaron. Tony sintió una presión inexplicable tras los ojos, como si algo tratara de aplastar sus pensamientos. «Mira, Su Majestad Dorada, no sé de dónde vienes, pero este mundo ya tiene suficientes aspirantes a dictadores. ¿Por qué no hablamos de esto, como gente razonable? Un simple gesto». Eso fue todo. El emperador levantó una mano, y Tony Stark quedó inmóvil en el aire. La armadura más avanzada de la Tierra, paralizada por completo. Pero no solo la máquina, Tony mismo no podía moverse, apenas podía pensar, sometido a una voluntad que eclipsaba la suya. «Tu mente resiste», observó el emperador, casi con aprobación. «Fuerte, para un humano sin mejoras. Tienes potencial». Y con una gentileza aterradora, permitió que Iron Man descendiera al suelo. La armadura se abrió contra su propia voluntad, dejando a Tony expuesto frente al gigante dorado. «Jesús», susurró Stark, alzando la vista. «¿Qué eres?». «Soy el futuro de la humanidad», respondió el emperador. «Soy lo que podríais llegar a ser, con milenios de evolución,
y un propósito inquebrantable. En mi realidad, he guiado a mi especie durante incontables eras, protegiéndola de horrores que no podéis imaginar. Y haré lo mismo aquí. El cielo se oscureció, cuando una nave descendió rugiendo sobre el parque. Un King Jet aterrizó con violencia, abriendo su compuerta para dejar salir a los defensores de la Tierra. El emperador observó impasible, mientras el Capitán América, la Viuda Negra y Hapkeye avanzaban con cautela. Steve Rogers dio un paso al frente, el escudo alzado con firmeza. «Señor, voy a tener que pedirle que se retire. No queremos hacerle daño, pero no permitiremos que amenace a nuestra gente». La mirada del emperador descendió hacia el escudo, analizando su composición. Vibranio, un material raro en este mundo. Luego sus ojos se posaron sobre el hombre que lo empuñaba, un humano modificado por una ciencia tosca, pero con un espíritu que ardía con fe y valor. «Hablas de amenazas», dijo el emperador con solemnidad. «Y sin embargo, vuestro mundo vive siempre al borde de la aniquilación. Os enfrentáis entre vosotros, mientras peligros mayores acechan más allá de vuestro cielo. Vuestra especie no puede sobrevivir dividida». «Esa no es su decisión», replicó Steve con firmeza. «La libertad de elegir nuestro propio camino es lo que nos hace humanos». El semblante del emperador se ensombreció apenas un instante. «La libertad sin propósito es caos. He visto lo que ocurre cuando la humanidad carece de guía. Extinción, corrupción, condena». El aire se volvió denso, cargado de una tensión casi divina, mientras más héroes llegaban desde los cielos. Un trueno desgarró el cielo, anunciando la llegada del dios del trueno. Thor cayó junto a sus compañeros, el martillo Mjolnir estallando en rayos que danzaban a su alrededor. Su expresión habitual, confiada y orgullosa, había sido reemplazada por una de respeto cauteloso. «Este ser posee un poder como ninguno que haya enfrentado», advirtió. «Su aura se asemeja a la de mi padre Odín, en el auge de su fuerza Odín». Los ojos del emperador se posaron en él, estrechándose con una mezcla de juicio y desdén. «No eres humano», proclamó con voz que retumbó como un eco divino. «Proclamas tu divinidad, exiges adoración, interfieres en los asuntos de los hombres. En mi realidad, entidades como tú son reconocidas por lo que realmente son, parásitos, que se alimentan de la devoción humana». El agarre de Thor sobre Mjolnir se endureció. «No busco adoración de los habitantes de Midgard», respondió con firmeza. «Me alzo como su protector, no como su amo». «Nobles palabras», admitió el emperador. «Pero equivocadas. La humanidad no necesita protectores, solo dirección. Bajo mi guía, se elevarán a alturas que tú jamás podrás comprender». El aire vibró, cuando un círculo de energía anaranjada se abrió en el espacio cercano. De él emergió el Doctor Strange, su capa ondeando mientras sus manos trazaban complejos símbolos. «Esto termina aquí», declaró el hechicero supremo. «Has roto las barreras naturales entre dimensiones. Tu presencia desestabiliza el tejido mismo de nuestra realidad». El emperador lo observó con auténtico interés. «Manejas energías semejantes al disforme de mi universo, fuerzas peligrosas, que corrompen a las mentes débiles. Y, sin embargo, tú pareces no haber sido tocado. Fascinante». Las manos de Strange continuaron su danza arcana. «Llámalo como quieras, pero en este mundo, soy su maestro, y no puedo permitirte permanecer aquí». Con un gesto, desató un hechizo de destierro, círculos dorados girando en el aire, tallados con símbolos que buscaban expulsar al intruso de esta realidad. Los sigilos impactaron al gigante dorado, y se disolvieron al instante. La magia, minuciosamente tejida, se deshizo, como un hilo cortado por tijeras. «Técnica impresionante», murmuró el emperador. «Pero inútil. Yo no existo dentro de la realidad, yo impongo mi voluntad sobre ella». Extendió su conciencia, y el peso psíquico de su mente cayó sobre Strange como una montaña invisible. El hechicero jadeó, el ojo de Agamotto brillando con desesperación mientras intentaba contener el asalto mental. Cayó de rodillas, la sangre fluyendo de sus oídos. «Tu artefacto contiene una fuerza fundamental de este universo»,
dijo el emperador con calma inquebrantable. Poderosa, pero indisciplinada. Vosotros la llamáis magia. En mi realidad, la comprendemos por lo que realmente es. De pronto, el escudo del Capitán América voló por el aire, lanzado con precisión perfecta. El disco de vibranio, capaz de cortar acero como papel, se detuvo a escasos centímetros del rostro del emperador. Quedó suspendido, vibrando levemente, antes de caer inofensivo al suelo. «Basta», declaró el emperador, su paciencia agotándose. «No he venido a luchar contra niños, que se creen guerreros. He venido a salvar a la humanidad de sí misma». Y con un solo pensamiento, liberó una ola de energía psíquica controlada. Los héroes reunidos quedaron inmóviles, suspendidos por una fuerza invisible que ni siquiera la fuerza divina de Thor podía romper. Solo el Doctor Strange conservó un leve movimiento, el ojo de Agamotto brillando con rebeldía mientras lo protegía parcialmente del poder del emperador. «Ahora escucharéis», proclamó la voz dorada, reverberando en sus mentes y en el aire mismo. «Vuestro mundo se encuentra en una encrucijada. Divididos, caeréis ante las amenazas que ya avanzan desde más allá de las estrellas. Unidos, bajo mi guía, la humanidad prosperará y se expandirá por el cosmos. La elección es simple». Su voz no era la de un tirano, ni la de un conquistador. Era la de un ser que hablaba con la certeza de milenios, como si sus palabras fueran leyes fundamentales del universo. En ese instante, algo atravesó el campo psíquico que rodeaba el parque. Una figura roja y azul balanceándose entre edificios, un hilo de telaraña brillante cortando el aire con elegancia. El emperador alzó la vista, curioso. Aquel ser se movía con agilidad instintiva, casi animal, y resistía el peso psíquico mejor que muchos de los presentes. Spider-Man aterrizó sobre una estatua, miró alrededor, nervioso, mientras los demás permanecían inmóviles. Hola chicos», balbuceó. Estaba por el vecindario, y sus ojos se abrieron tras la máscara al ver al coloso dorado. «Vaya, eso sí que es un tipo grande. ¿Es pariente tuyo, Thor?». La mirada del emperador se posó sobre él, penetrando más allá de la tela y la carne. Sintió algo distinto en aquel joven. Su mente era más flexible, más resistente. Una mutación, o tal vez una evolución prematura. «Tú», dijo el emperador, su voz abarcando cada rincón del parque. «Posees dones que superan los límites humanos, y sin embargo los usas para proteger a quienes te temerían, si conocieran tu verdadera naturaleza». «¿Por qué?». Peter Parker vaciló. «Porque, con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Eso fue lo que me enseñó mi tío Ben, antes de que», cayó de golpe, dándose cuenta de lo mucho que había revelado. El emperador lo contempló en silencio. Una filosofía tan simple, y sin embargo resonaba con los ideales que él mismo había defendido, antes de que los siglos lo obligaran a tomar decisiones más duras, antes de que la larga noche le enseñara que la compasión, por sí sola, no podía salvar a la humanidad de su extinción. «Tu tío tenía razón, parcialmente», dijo con solemnidad. «Pero la responsabilidad no se limita a proteger. También exige visión, dirección, y la fuerza para tomar decisiones que otros no se atreverían, por el bien mayor». Mientras hablaba, nuevas presencias se unieron al campo de batalla. La bruja escarlata descendió desde el cielo, envuelta en energía carmesí. Visión emergió desde el suelo, su cuerpo etéreo brillando con la luz de la gema de la mente. El emperador percibió las reliquias de inmediato. La piedra en la frente de Visión irradiaba una energía que le resultaba familiar, una condensación física del mismísimo Disforme. Y la mujer, su poder era caótico, inestable, un volcán de potencial que ni ella misma comprendía. «Otro ser que juega a ser Dios», dijo, mirando a Visión. «Creado por manos humanas, y portador de un poder que supera su entendimiento». Visión sostuvo su mirada sin temor. «Fui creado, sí, pero he evolucionado más allá de mi programación. Protejo la vida, toda forma de vida, no solo la humana». El emperador asintió lentamente. Un pensamiento noble, pero ingenuo. En el vasto cosmos, las especies que no priorizan su supervivencia, desaparecen sin dejar rastro.
Wanda avanzó un paso, la energía roja chispeando entre sus dedos. Hablas de la humanidad, como si te perteneciera. Ya nos hemos enfrentado a otros con esa misma idea, dijo Wanda, su voz firme pero cargada de furia contenida. Todos cayeron. Y nosotros, seguimos aquí. El emperador giró lentamente la mirada hacia ella, y Wanda sintió como su mente era tocada por una presencia tan vasta que apenas podía resistirla. Tu poder, dijo él con calma inquebrantable, proviene de la misma energía que esa piedra, ¿no es así? Caótica, indefinida, peligrosa. Los ojos de la bruja escarlata se abrieron con sorpresa. ¿Cómo podrías saber eso? He dominado energías que volverían locos a los simples mortales. Tu poder, respondió el emperador, sin rastro de arrogancia, solo con certeza absoluta, no es más que una fracción de lo que fluye a través de mí, sin control, sin propósito. Con una súbita determinación, Wanda alzó las manos. La energía carmesí estalló hacia el emperador como una ola viva de furia. El impacto se estrelló contra un escudo dorado que surgió a su alrededor, reluciendo como un sol en miniatura. Las dos fuerzas, roja y dorada, chocaron, se retorcieron, luchando por dominarse. Por un instante, el propio aire tembló. Por primera vez, el emperador mostró un leve signo de tensión. Aquel poder salvaje, indómito, se parecía a las energías del disforme, y si se controlaba con suficiente voluntad, podría herirlo. Visión aprovechó el momento. La gema de la mente brilló con una luz cegadora, y lanzó un rayo de energía pura hacia el gigante dorado. El golpe combinado hizo retroceder al emperador un solo paso, pero ese solo paso bastó para estremecer el suelo. Su armadura absorbía fuerzas capaces de desintegrar mundos, y sin embargo, él permanecía en pie. Su expresión se endureció. ¡Basta! Con un gesto, desgarró el tejido mismo de la realidad, y desató una mínima fracción de su poder verdadero. Fuego dorado brotó de su cuerpo, expandiéndose en una esfera perfecta. Donde tocaba, la materia se transformaba. La hierba se convertía en cristal, los árboles en estatuas de vidrio dorado, el aire mismo parecía solidificarse y luego quebrarse en 1000 fragmentos de luz. Cuando todo terminó, los Vengadores seguían con vida, pero ninguno podía moverse. Solo el Doctor Strange, protegido por el ojo de Agamotto, y Wanda, tras un escudo carmesí que titilaba al borde de romperse, conservaban un atisbo de libertad. Vuestra resistencia es admirable, dijo el emperador, con un tono casi paternal. Pero inútil. He combatido contra seres que devoran estrellas. He vencido a entidades que existían antes del tiempo mismo. No podéis esperar vencerme. Y sin embargo, mientras hablaba, una sensación desconocida lo recorrió. Una presión. Una necesidad de concentración que hacía siglos no experimentaba. Estos héroes, desesperados pero firmes, poseían algo distinto. No eran una amenaza, pero sí un desafío. Interesante, pensó. Este universo obedecía reglas diferentes. El poder aquí era caótico, impredecible, vivo. El emperador relajó su voluntad, permitiendo que los héroes pudieran respirar. No he venido a conquistar mediante la fuerza, dijo. He venido a guiar, a unir. Ofrezco a la humanidad un camino hacia la grandeza, un destino que jamás alcanzará sola. El Capitán América, aún luchando contra las ataduras invisibles, consiguió alzar la voz. La historia está llena de tiranos, que aseguraban querer lo mejor para la humanidad. Todos fracasaron. El emperador lo miró con una calma infinita. Yo, no soy un tirano. Yo soy el pastor de la humanidad, declaró el emperador, su voz resonando en cada átomo del aire. Su guardián frente a terrores que vuestra mente limitada no puede comprender. Entonces, una nueva voz rompió el silencio. Entonces ayúdanos a entender, dijo alguien desde la distancia. Un King Jet aterrizó con un rugido de motores. De su interior emergió Nick Fury, sin armas, salvo un pequeño dispositivo en la mano. Porque desde donde estoy, añadió con firmeza, pareces exactamente el tipo de amenaza contra la que se creó SHLD. Los ojos del emperador se posaron sobre el hombre del parche.
Sintió una mente forjada en la vigilancia, endurecida por años de decisiones imposibles. Un protector que comprendía el peso del deber, aunque a una escala infinitamente menor. Tu organización, dijo el emperador, observa las amenazas de este mundo. Administra conocimiento y tecnología que el resto de la humanidad ignora. En el fondo, entiendes la necesidad de guiar a tu especie desde las sombras. Fury sostuvo la mirada sin pestañear. Hay una diferencia entre proteger y controlar. Nosotros mantenemos la elección. La libertad que hace que la humanidad valga la pena proteger. Libertad, repitió el emperador con un tono de cansancio antiguo. Os aferráis a esa idea, sin entender su precio. He visto mundos que hicieron de la libertad su único ideal. Y todos cayeron. Sus pueblos fueron esclavizados, corrompidos, exterminados, porque carecían de la unidad necesaria para resistir la oscuridad. Mientras hablaba, el cielo de Nueva York comenzó a cambiar. Primero fue una leve alteración de la luz, un oscurecimiento apenas perceptible. Luego, las sombras se deformaron, y en las nubes empezaron a formarse siluetas imposibles. Estructuras que desafiaban la lógica, rostros que no eran rostros, y una risa lejana, tan profunda, que causaba dolor físico al oírla. Incluso ahora, continuó el emperador, vuestra realidad siente la presión de mi llegada. Las barreras entre dimensiones se debilitan, y lo que acecha entre los mundos, ha olfateado la oportunidad. El rostro del Doctor Strange cambió del desafío al temor. ¿Qué has hecho?, exclamó. ¿Qué está cruzando? Nada aún, respondió el emperador con calma glacial. Pero vendrán. Siempre lo hacen. Los poderes ruinosos. El gran devorador. El imperio de Necrón. Diferentes nombres en diferentes realidades, pero las mismas amenazas eternas. Depredadores que se alimentan de especies divididas, débiles, sin propósito. Con un gesto, liberó a los héroes de su prisión mental. Todos cayeron al suelo, jadeando, intentando recuperar el equilibrio. Sus armas aún preparadas, pero el miedo empezaba a reflejarse en sus ojos. Os ofrezco una elección, dijo el emperador, su voz tan solemne como un decreto divino. Aceptad mi guía. Permítime preparar a la humanidad para lo que se avecina. O continuad con vuestra resistencia, y observad cómo vuestro mundo cae ante enemigos que ni siquiera podéis imaginar. Thor avanzó un paso. Mjolnir vibrando con energía contenida. Hablas de amenazas, pero el único que nos ha atacado hoy, eres tú. ¿Por qué habríamos de confiar en tu palabra? El emperador lo contempló, y por primera vez, su mirada destiló algo parecido al respeto. Tienes razón al dudar. La confianza debe ganarse. Giró su atención hacia el hechicero supremo. Tú, mago. Tu mente ha visto más allá del velo de este mundo. Usa tu artefacto, mira más allá de la realidad, y contempla lo que se aproxima. Strange vaciló. Luego alzó las manos, y el ojo de Agamotto se abrió revelando la gema del tiempo. La energía verde comenzó a girar, extendiéndose en espirales de luz mientras el hechicero miraba más allá del presente, hacia los posibles futuros. Su respiración se aceleró. Su rostro palideció. Y el horror se reflejó en sus ojos. Hay cosas ahí fuera, susurró Strange, con la voz quebrada. Inteligencias vastas, dioses hambrientos, enjambres que devoran sistemas estelares enteros. Bajó lentamente las manos. El ojo de Agamotto se cerró, y él permaneció inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. Y ahora, murmuró con horror, ahora saben que existimos. Más que antes, nos han notado. El eco psíquico de mi llegada, explicó el emperador, ha atraído su atención. En mi realidad, la humanidad enfrentó esas amenazas sola, durante milenios, antes de que yo me revelara. Muchos mundos humanos cayeron. Miles de millones perecieron. Yo os ahorraría ese destino. El Capitán América lo miró con desconfianza. Luego volvió la vista hacia Strange, y finalmente de nuevo al emperador. Si esas amenazas son reales, entonces ayúdanos a prepararnos. Trabaja con nosotros, no por encima de nosotros.
Así es como hacemos las cosas aquí. El rostro del emperador se mantuvo imperturbable. Un sentimiento noble, pero insuficiente. Las defensas de vuestro mundo son primitivas, comparables a tribus con lanzas enfrentando naves estelares. Esa brecha tecnológica os condenará. Tony Stark, que hasta entonces había guardado silencio, alzó la voz. Entonces comparte la tecnología. Enséñanos lo que sabes. Déjanos avanzar, pero a nuestro ritmo. El tiempo no es un lujo que poseéis, replicó el emperador. Las entidades de las que hablo no otorgan siglos para el progreso gradual. Cuando fijen su atención plena en vuestro mundo, no tendréis décadas. Tendréis años, quizás meses. Mientras la discusión se intensificaba, Wanda sintió algo. Una presión, una vibración en los límites de su mente. La energía escarlata que danzaba en sus manos comenzó a formar patrones desconocidos, símbolos que nunca antes había invocado. Casi sin darse cuenta, extendió una mano hacia el emperador, su poder buscando algo en su interior. Una respuesta. Un origen. El emperador lo sintió al instante. Giró la cabeza, sus ojos entrecerrándose. Fascinante, murmuró. Tu poder intenta comprender el mío. Ten cuidado, bruja, hay conocimientos que quiebran las mentes que los albergan. Pero ya era demasiado tarde. Wanda había tocado algo, una grieta en la mente del emperador. Y a través de ella, vislumbró un trono dorado, una figura marchita, mantenida con vida por máquinas arcaicas, una galaxia envuelta en llamas, 9 seres de poder inimaginable riendo mientras los mundos ardían. Gritó. Un alarido que desgarró el aire, la sangre corriendo desde sus ojos mientras la conexión se rompía. Visión corrió hacia ella, sosteniéndola antes de que cayera. ¿Qué le has hecho? Bramó, la gema de la mente resplandeciendo con energía amenazante. Nada, respondió el emperador con calma serena. Ella tocó recuerdos de mi realidad. Vio lo que ocurre cuando la humanidad fracasa en su unión. Wanda levantó la cabeza lentamente, su mirada temblando entre miedo y certeza. Él dice la verdad, susurró con voz rota. Lo vi. Horrores sin fin, pero también vi. Dudó, respirando con dificultad. Un trono, construido sobre incontables huesos. Un imperio, sostenido por sacrificios interminables. Sufrimiento inimaginable, justificado en nombre de la supervivencia. El rostro del emperador se endureció. La compasión abandonó su expresión. Solo quedó el peso del deber. ¿Qué es el sufrimiento de unos pocos, comparado con la extinción de todos? Preguntó el emperador, su voz resonando como el juicio de un dios. Estas son las decisiones que quienes lideran deben ser capaces de tomar. Fury dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Ese tipo de matemáticas no funcionan en este mundo, Su Majestad. Aquí, siempre encontramos otra manera. No hay otra manera, respondió el emperador con convicción absoluta. He sido testigo de la caída de civilizaciones incontables, durante 10.000 años. Los que se aferran a ideales cómodos, son los primeros en perecer. El silencio se rompió de forma absurda, con el sonido mundano de un teléfono móvil. Tony Stark se llevó la mano al bolsillo, miró la pantalla. Es Hill, dijo, refiriéndose a María Hill, la segunda de Fury. Dice que algo está ocurriendo en las Naciones Unidas. Cada delegación está recibiendo el mismo mensaje, dentro de sus cabezas. Todos giraron la mirada hacia el emperador. Este permanecía inmóvil, casi solemne. Una demostración, explicó. Mi proyección psíquica, alcanzando a los líderes de vuestras naciones fracturadas. A ellos, se les ofrece la misma elección que a vosotros. Unidad bajo mi guía, o destrucción bajo el peso de amenazas que no pueden comprender. El único ojo de Fury se entrecerró. Eso no es negociación. Eso es coerción. Semántica, replicó el emperador con un leve gesto de la mano. El resultado será el mismo. La humanidad, unida, preparada, elevada más allá de sus limitaciones actuales. El Capitán América dio un paso al frente,
su postura firme, el escudo a su lado. No así. La unidad nacida del miedo, no es unidad. Es esclavitud. El emperador lo observó con una expresión casi melancólica. ¿Crees eso? Porque no has visto la alternativa. Con el tiempo, comprenderás la necesidad de mis métodos. Con esas palabras, comenzó a elevarse. La energía dorada brotó de su cuerpo, distorsionando el espacio que lo rodeaba. Su figura ascendía con majestuosidad divina, como un sol que se alzara sobre un mundo condenado. Estableceré mi fortaleza en lo que llamáis la luna. Desde allí, comenzará la ascensión de la humanidad. Tenéis 3 días para considerar mi oferta. Después, procederé, con o sin vuestro consentimiento. El gigante dorado se elevaba cada vez más, envuelto en un resplandor cegador, cuando un trueno rugió desde el suelo. Thor giró su martillo y se lanzó hacia los cielos. No puedo permitirte amenazar este mundo, bramó, mientras Mjolnir crepitaba con relámpagos que cortaban el aire. El emperador se volvió en pleno vuelo, extendiendo una mano hacia el dios que se aproximaba. Valiente, pero insensato. Un rayo puro de energía dorada brotó de su palma, impactando a Thor con tal fuerza, que incluso su cuerpo divino no pudo resistirlo. El trueno cayó desde los cielos. El dios del rayo se estrelló contra la tierra, levantando una columna de polvo y fuego. El suelo tembló. Cuando el humo se disipó, Thor se alzó lentamente, jadeante, Mjolnir temblando en su puño. Su mirada, sin embargo, seguía desafiante. Es más fuerte que cualquier enemigo al que me haya enfrentado, admitió Thor, limpiándose la sangre del labio. Tal vez, incluso más que Odín. El emperador continuó su ascenso, hasta convertirse en un punto dorado entre las nubes. Y entonces, en un destello que convirtió la noche en día, desapareció. Una estela de luz cruzó los cielos, viajando hacia la luna a una velocidad que desafiaba toda ley conocida. Durante varios segundos, los héroes permanecieron inmóviles, atónitos. El silencio pesaba sobre ellos como una losa. Fue Spider-Man quien rompió la tensión. Entonces, ¿acabamos de conocer al Jesús espacial o qué? Nadie rió. En la superficie lunar, el emperador permanecía solo. Frente a él, la tierra brillaba como una joya azul suspendida en el vacío. Tanta belleza, tanto potencial y sin embargo, tanto desperdicio, en guerras, en egoísmos, en ignorancia. Así había sido también su propio mundo, antes de que él lo uniera bajo su estandarte, antes de que la gran cruzada comenzara. Con un pensamiento, extendió la mano. El suelo grisáceo comenzó a temblar. El polvo lunar se elevó, obediente a su voluntad. Torres colosales emergieron del cráter, muros imposibles que destellaban con energía dorada, una fortaleza majestuosa, el primer cimiento del nuevo imperio de la humanidad. Mientras trabajaba, reflexionó sobre los seres que había encontrado. Eran poderosos, más de lo que había previsto. El hechicero que doblaba la realidad, la máquina consciente que portaba una gema de energía pura, la mujer, cuyo poder caótico había alcanzado incluso su mente. Resistirían. Por supuesto que lo harían. Así como tantos lo habían hecho durante las guerras de unificación en Terra. Seres incapaces de ver más allá de sus límites, incapaces de comprender la necesidad del sacrificio. Con el tiempo, entenderían. O perecerían. El resultado sería el mismo. De regreso en la Tierra, una reunión de emergencia se convocó en el complejo de los Vengadores. Todos los héroes disponibles acudieron. Junto a ellos, representantes de SHLD, Wakanda e incluso de Asgard. El ambiente era denso, una mezcla de miedo, incredulidad y determinación. Comencemos con lo que sabemos, dijo Fury, de pie al final de la mesa. Ese emperador parece humano, o algo parecido. Pero su poder está más allá de casi todo lo que hemos enfrentado. No es magia, intervino el Doctor Strange, aún pálido tras su encuentro. Su energía no coincide con ningún registro místico conocido. Se asemeja, pero no es lo mismo. Él la llama poder psíquico, aunque supera cualquier capacidad mental que haya visto en la Tierra. Mis escáneres lo confirmaron,
añadió Tony, apoyándose sobre la mesa. No solo manipula la energía, la realidad misma cambia a su alrededor. Es como si impusiera sus propias leyes físicas dentro de nuestro universo. La cantidad de energía que genera, bueno, bastaría para alimentar el planeta entero durante un siglo. Thor habló entonces, su tono más apagado que de costumbre. En Asgard existen leyendas de seres llamados celestiales, entidades capaces de crear o destruir mundos con solo pensarlo. Su poder me recordó a esas historias. Pero él aseguró ser humano, intervino Esteve, con el ceño fruncido. El silencio volvió a caer sobre la sala. La idea era absurda y aterradora. Un hombre que había trascendido la humanidad misma. Un dios que insistía en llamarse humano. De otra realidad, sí, dijo Vision con calma. Pero humano al fin y al cabo. Wanda, que se había recuperado parcialmente del contacto psíquico, negó con la cabeza. No solo humano. Él se ve a sí mismo como el futuro de la humanidad. Pude ver fragmentos de su mente. Cree ser la cúspide de la evolución humana, el guardián del destino de su especie. Vision posó una mano en su hombro. Y está convencido de que su camino, la unidad a través del control absoluto, es la única vía hacia la supervivencia. Fury retomó la palabra. Lo que nos lleva a las amenazas que mencionó. Strange, tuviste algo cuando usaste la gema del tiempo. ¿Quieres explicarlo? El hechicero supremo vaciló. Sus manos temblaban. Fue difícil de comprender, admitió finalmente. Vi entidades que existen, a medias en nuestra dimensión y a medias fuera de ella. Enjambres que devoran toda forma de vida, imperios de máquinas más antiguos que la civilización humana, y 4 presencias, inteligencias que se alimentan de la emoción, de la adoración, del sufrimiento. Su voz se quebró. Estaban distantes, dispersas, pero la llegada del emperador las hizo mirar hacia aquí. Entonces no mentía sobre las amenazas, murmuró Bruce Banner, que acababa de unirse al grupo. No necesariamente, respondió Strange. Pero eso no justifica sus métodos. Sustituir una forma de dominación por otra, no es salvación. El silencio se apoderó del salón hasta que una voz grave lo rompió. T'Challa, el rey de Wakanda, habló con serenidad. La pregunta sigue siendo, ¿cómo respondemos a su ultimátum? 3 días, antes de que actúe con o sin nuestra cooperación. Lucharemos, dijo Steve Rogers con firmeza. Ya nos hemos enfrentado antes a conquistadores. ¿En serio? Intervino Tony. Esto no es Loki con un ejército de alienígenas, ni Ultron con sus robots. Estamos hablando de un ser que detuvo a Thor con un gesto, que soportó un impacto directo de la gema de la mente, que deshizo un hechizo de Strange como si fuera un juego de niños. Stark tiene razón, admitió Thor, con el ceño fruncido. Nuestras tácticas habituales no servirán. No contra ese poder. El debate continuó durante horas. Estrategias propuestas y descartadas. Alianzas sugeridas y cuestionadas. Y sobre todos ellos, una sombra de inevitabilidad. Sabían que no podían vencerlo, al menos no por medios convencionales. Cuando el sol se alzó sobre el segundo día, los satélites confirmaron lo que todos temían. Una estructura colosal dominaba la superficie lunar. Una fortaleza dorada, de arquitectura imposible, visible incluso a simple vista desde la Tierra. En cuestión de horas, los telescopios de todo el mundo apuntaban hacia ella. Las redes sociales estallaron en teorías y rumores. Los gobiernos emitían comunicados contradictorios, algunos pidiendo calma, otros declarando estados de emergencia. Y desde su fortaleza en la luna, el emperador observaba en silencio. Veía su miedo, su confusión, sus intentos desesperados por comprender lo que estaba ocurriendo. Todo tan predecible, tan humano. Le recordaba los primeros días de la unificación, cuando Terra aún luchaba por aceptar la inevitabilidad de su reinado. Con un solo pensamiento, extendió de nuevo su conciencia hacia la Tierra. No a todas las mentes esta vez, sino a unas pocas, las que tenían potencial para comprender, para servir como sus generales, sus administradores,
sus primarcas en esta nueva realidad. Tony Stark estaba en su laboratorio, rodeado de pantallas holográficas, escenarios, contramedidas, cálculos contra la fortaleza lunar, cuando sintió la presencia entrar en su mente. No fue una invasión, no exactamente. Más bien una puerta que se abría, invitándolo a cruzar. Stark, la voz del emperador resonó directamente en sus pensamientos. Tu intelecto se desperdicia en juguetes y baratijas. Te ofrezco un conocimiento que supera toda imaginación. Tecnologías que harían que tus creaciones más avanzadas parezcan herramientas de piedra. Únete a mí. Forja el futuro de la humanidad, entre las estrellas. Al otro lado del mundo, llegaron ofertas similares. A T'Challa le mostró Wakanda expandiéndose hasta abarcar continentes, su tecnología como cimiento del nuevo imperio humano. A Bruce Banner, le prometió control sobre su otro yo, el fin de la guerra eterna entre hombre y monstruo. A Wanda Maximoff, le ofreció el dominio absoluto de su caos, comprensión y forma, para convertir la carta salvaje en un arma colosal y precisa. Incluso Steve Rogers, encarnación de la resistencia ante la tiranía, no fue excluido. El emperador le mostró un mundo unido, en paz. La humanidad extendiéndose por la galaxia, sin la guerra constante ni la división que la han marcado. Reflexionad con cuidado, la voz del emperador se grabó en cada mente. Lo que ofrezco no es dominación, sino trascendencia. No es sometimiento, sino salvación. El camino es arduo, sí, se exigirán sacrificios, pero la alternativa es la extinción. Las proyecciones psíquicas cesaron tan repentinamente como habían comenzado, dejando a cada destinatario sacudido y lleno de dudas. Las promesas habían sido talladas con una precisión aterradora, a la medida de sus deseos más profundos, de sus miedos más íntimos, y de sus aspiraciones más nobles. En el Sanctum Sanctorum, el Doctor Strange se sentó en postura de loto en la cámara de meditación. El ojo de Agamotto abierto ante él, mientras rastreaba millones de futuros posibles. En cada uno, veía variaciones del mismo desenlace. La visión del emperador, cumplida. La humanidad, unida bajo su estandarte, expandiéndose por el cosmos. Y sin embargo, en cada una de esas visiones, algo vital se desvanecía. La chispa que hacía única a la humanidad, el caos que impulsaba la innovación y la adaptación, la libertad misma que el emperador decía sacrificar por su supervivencia. Y bajo esos futuros, Strange vislumbró algo más. Una sombra que crecía. Entidades que despertaban en el vacío entre dimensiones, atraídas por la abrumadora presencia psíquica del emperador. Las amenazas que había advertido eran reales, pero su mera existencia en esta realidad aceleraba su llegada. Los ojos de Strange se abrieron de golpe. El ojo de Agamotto se cerró con un destello de luz esmeralda. Kwon llamó con urgencia. Prepara la cámara del espejo dimensional y contacta con todos. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. En la superficie lunar, el emperador se alzaba en el corazón de su recién creada fortaleza. La estructura desafiaba toda lógica arquitectónica. Agujas doradas se elevaban hacia el vacío, más allá de lo que la débil gravedad debería permitir. Sus muros estaban cubiertos de símbolos de poder y protección, tan complejos que volverían loco a cualquier mente mortal que intentara comprenderlos. A su orden, el regolito lunar se había transmutado en materiales desconocidos para la ciencia de la Tierra, creando una bastión capaz de resistir tanto ataques físicos como fuerzas metafísicas. Sintió su llegada antes de verla. Un navío, de diseño asgardiano, surcaba el vacío con tecnología que imitaba al Bifrost, pero en escala menor. Una hazaña notable, para seres que, en su universo, habrían sido considerados enos. La nave se aproximó lentamente al perímetro lunar, brillando contra el negro absoluto del espacio. El emperador permitió su aterrizaje. De su interior emergieron tres figuras. Thor, protegido del vacío por su poder divino. Tony Stark, envuelto en una armadura diseñada para operaciones espaciales. Y entre ellos, suspendido sobre una plataforma de energía mística, el Doctor Strange. Avanzaron hacia la entrada principal de la fortaleza, un portal colosal que ondulaba como oro líquido.
Al acercarse, se solidificó y se abrió ante ellos, revelando un inmenso salón donde inexplicablemente existían aire y gravedad normal. El emperador los esperaba. Sentado sobre un trono austero al fondo de la sala, sus ojos reflejaban la luz de estrellas lejanas. Llevaba la misma armadura dorada, pero ahora su cabeza estaba coronada por una diadema metálica que absorbía la luz en lugar de reflejarla. «Habéis llegado antes de lo esperado», dijo, su voz resonando en toda la cámara. «¿Venís a aceptar mi oferta o a presentar objeciones inútiles?» Thor dio un paso adelante, Mjolnir descansando junto a su costado, en señal de respeto. «Venimos a hablar con claridad, emperador de la humanidad. Dices proteger a la humanidad, pero buscas arrebatarles aquello que los hace humanos. ¿Y qué sería eso, asgardiano?», preguntó el emperador, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «La elección», respondió Strange antes de que Thor pudiera hablar. «El derecho a decidir su propio destino, incluso si ese destino los conduce al fracaso». El emperador mantuvo el semblante imperturbable. «La elección es un lujo reservado a las especies que no son cazadas a través del cosmos. En mi realidad, la humanidad aprendió esa lección al borde de la extinción. ¿Querríais que vuestro pueblo aprendiera del mismo modo?». Tony dio un paso al frente, su casco retrayéndose para revelar su rostro. «Ya nos hemos enfrentado antes a amenazas capaces de extinguirnos», dijo Tony, su voz firme, la mirada fija en el trono dorado. «Y seguimos aquí, no porque alguien impusiera su voluntad desde lo alto, sino porque elegimos mantenernos unidos cuando más importaba». «Admirables palabras», respondió el emperador. «Pero, en última instancia, ingenuas. Las amenazas que habéis enfrentado son insignificantes comparadas con lo que está por venir». Strange levantó las manos. Símbolos anaranjados comenzaron a formarse entre sus dedos, girando en el aire. «Sobre eso, he estado mirando hacia adelante, emperador, usando la gema del tiempo, para vislumbrar los posibles futuros. Y he notado algo interesante». Los ojos del emperador se entrecerraron, por primera vez desde su llegada, un atisbo de preocupación. «Las gemas de esta realidad son artefactos poderosos, pero limitados», dijo con voz grave. «No pueden comprender del todo la magnitud de lo que se aproxima». «Tal vez no», concedió Strange. «Pero me mostraron suficiente para saber que tu presencia aquí no solo nos advierte del peligro. Lo está acelerando. Tu huella psíquica atraviesa dimensiones, dejando un rastro que ellos pueden seguir». Por primera vez, el emperador vaciló antes de responder. «Una complicación imprevista. Las barreras entre realidades son distintas aquí, más permeables a ciertas energías». «En otras palabras», intervino Tony, «tu llegada abrió un agujero en el tejido cósmico, y ahora los monstruos de los que nos advertías lo están usando como autopista». El emperador se puso de pie. Su sombra cubrió el salón entero. Aun Thor, imponente, parecía pequeño frente a su figura. «Más razón aún», declaró, «para preparar a vuestro mundo. Para unificar sus defensas bajo una sola bandera. Bajo mi guía». «Oh», replicó Strange, su voz firme, «más razón para que regreses a tu propia realidad, antes de que el daño se vuelva irreparable». El rostro del emperador se endureció. «No puedo regresar». El paso fue en una sola dirección, una medida desesperada cuando mi universo se encontraba al borde del colapso. «Estoy aquí ahora, y no permaneceré inactivo mientras la humanidad se encamina hacia la aniquilación». Thor dio un paso adelante. Su voz, más baja, pero audible, rompió la tensión. «Hay otra posibilidad, emperador. Una que venimos a proponerte, de buena fe». El emperador lo observó con un leve destello de curiosidad. «Habla, entonces. Trabaja con nosotros, no por encima de nosotros», dijo Thor. «Comparte tu conocimiento, tu poder, pero permite que la humanidad conserve su soberanía. Sé un aliado, no un gobernante». El emperador rió. Un sonido grave, cargado de siglos de desengaños. «Intenté eso una vez, en los primeros días de la vieja Terra. Guié desde las sombras, inspiré a líderes, planté semillas de conocimiento cuando la humanidad estaba preparada». Sus ojos se endurecieron. «¿Sabes qué ocurrió, asgardiano?». Thor permaneció en silencio. «Se enfrentaron entre ellos», continuó el emperador.
nación contra nación, ideología contra ideología. La tecnología que debía elevarlos fue convertida en arma. Los descubrimientos que debían unirlos fueron acaparados. La era de la disformidad casi destruyó a la humanidad antes de que las verdaderas amenazas pudieran alcanzarla. Con todo respeto, intervino Strange, esta no es tu tierra. Nuestra historia es distinta. Nuestro potencial también lo es. Vuestra historia, respondió el emperador con voz sombría, sigue los mismos patrones. Diferentes nombres. Diferentes fechas. Pero los mismos errores fundamentales. La humanidad, dividida contra sí misma, murmuró el emperador, con una tristeza antigua. Mientras los depredadores más grandes acechan. Pero algo cambió en el aire. Al principio, apenas un susurro. Una sensación de densidad, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Los colores comenzaron a distorsionarse, los sonidos se alargaban, como si vinieran desde debajo del agua. El emperador lo sintió primero. Su cabeza se alzó de golpe, sus ojos dorados enfocándose más allá del plano físico. Han llegado, dijo simplemente, y toda pretensión de negociación desapareció de su voz. Antes de lo que calculé. Las barreras dimensionales están fallando. Strange lo sintió un instante después. Los vellos de sus brazos se erizaron, las alarmas místicas retumbaron en su mente. Algo está cruzando, dijo en voz baja. No solo en un punto, en todas partes. El emperador se movió con una velocidad imposible para su tamaño. Pasó junto a los tres héroes y se dirigió hacia la entrada de la fortaleza. Observad, ordenó con voz atronadora. Observad aquello, de lo que intenté protegeros. Fuera, el paisaje lunar había cambiado. El cielo negro se retorcía con colores que no existían en ningún lenguaje humano. Las estrellas parpadeaban, no de manera aleatoria, sino en patrones que sugerían inteligencia. Una inteligencia malévola. Y en la distancia, donde la tierra flotaba suspendida en el vacío, sombras se movían sobre su superficie, sombras que no provenían de ningún objeto físico. El velo se debilita, explicó el emperador con voz grave. Las entidades de las que os hablé comienzan a presionar contra la realidad. Sienten la debilidad. Sienten la oportunidad. Strange trazó sellos en el aire, sus manos danzando en patrones imposibles. Círculos dorados se expandieron desde su posición, extendiéndose por el horizonte. Está ocurriendo demasiado rápido, susurró. Los cálculos indicaban que teníamos más tiempo. Tus cálculos no contemplaban variables que escapan a tu comprensión, replicó el emperador con frialdad. Ahora debemos actuar, o contemplar cómo esta realidad se desgarra ante nosotros. El emperador alzó las manos. De sus palmas brotó una luz dorada que se unió a los sellos místicos del hechicero. Las dos energías, la psiónica y la arcana, se entrelazaron en el vacío, formando una red que cubría el cielo visible. Por un momento, el tejido de la realidad pareció estabilizarse, pero pronto, nuevas grietas surgieron. Más rápidas. Más profundas. Tal como temía, dijo el emperador. La incursión ha progresado demasiado. Las medidas convencionales ya no bastan. Sin advertencia, colocó su mano sobre el hombro de Strange. El hechicero soltó un grito ahogado. Una corriente de poder inconcebible atravesó su cuerpo. El ojo de Agamotto se abrió de golpe, brillando con una luz esmeralda tan intensa que iluminó toda la llanura lunar. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Strange, jadeando mientras intentaba contener la avalancha de energía. Dándote los medios para reforzar las barreras de tu realidad, respondió el emperador, su voz tan serena como un juicio divino. Tu artefacto, combinado con mi voluntad psíquica, crea una resonancia capaz de repeler a las entidades que intentan penetrar vuestro mundo. Pero no es una solución permanente, advirtió el emperador. Thor y Tony miraron hacia el cielo lunar. Las luces distorsionadas comenzaban a desvanecerse, los colores imposibles retrocedían, las estrellas regresaban a su curso natural. Pero el rostro de Strange estaba contraído por el esfuerzo,
La sangre descendía lentamente desde su nariz mientras mantenía la barrera reforzada. No puedo sostener esto por mucho tiempo, jadeó. Ni deberías hacerlo, respondió el emperador, retirando su mano. Strange tambaleó, pero logró mantenerse en pie. El flujo de energía se redujo a niveles tolerables, aunque el aire aún vibraba con poder latente. Lo que habéis presenciado, continuó el emperador, no fue más que la primera ola. Los heraldos de lo que se aproxima. La verdadera amenaza permanece más allá del velo, reuniendo fuerza para una incursión total. El semblante de Thor se oscureció. Entonces debemos prepararnos. Asgard se alzará junto a Midgard para enfrentar esta amenaza. Noble, pero insuficiente, replicó el emperador. Vuestra Asgard es poderosa según los estándares de este universo, pero es insignificante ante lo que se avecina. Solo la humanidad, unida y elevada más allá de sus límites actuales, tiene una posibilidad de sobrevivir. Tony, que había permanecido inusualmente callado, observaba el cielo. Su mente trabajaba sin descanso. Ecuaciones, proyecciones, probabilidades. Finalmente, habló. ¿Y si hubiera una tercera opción? Dijo con tono grave. Ni tu camino, ni el nuestro. Algo nuevo. El emperador lo miró con leve interés. Explícate. Dices que no puedes regresar a tu realidad. Bien. Pero, ¿y si pudiéramos enviar a ellos de vuelta? Cerrar la brecha desde este lado. Imposible, replicó el emperador de inmediato. Con vuestra tecnología actual y vuestra comprensión limitada, no podríais siquiera intentarlo. ¿Nuestra tecnología? Repitió Tony con media sonrisa. Vale, acepto eso. Pero ¿qué pasa si combinamos la tuya, con las gemas del infinito, con la ciencia asgardiana, y con la magia de Strange, junto a todo recurso que podamos reunir? Por primera vez, el emperador pareció detenerse a considerar la posibilidad. Una alternativa real, diferente a la imposición o al sometimiento. Un esfuerzo así requeriría coordinación perfecta, dijo finalmente. Obediencia total, una estrategia unificada, y recursos que vuestras naciones divididas jamás aceptarían ceder. Entonces gánate su confianza, intervino Thor. Demuestra tu valor como aliado, en lugar de imponer tu voluntad como conquistador. El emperador lo observó en silencio. En su mirada, no había burla. Solo una evaluación fría, calculada. Le parecía una idea ingenua. Pero, no la rechazó de inmediato. Propones, dijo lentamente, que ayude a defender esta realidad, de las mismas entidades que, sin quererlo, atraje a ella. ¿Y entonces qué? Preguntó el emperador con voz que retumbó como un trueno distante. ¿Simplemente vivir entre vosotros como consejero? ¿Un arma que se despliega solo cuando conviene? ¿Y por qué no? Replicó Strange, recuperando parte de su fuerza. Dices valorar a la humanidad por encima de todo. Demuéstralo, respetando su derecho a elegir su propio camino, incluso si consideras que ese camino es erróneo. El emperador guardó silencio. Un silencio pesado, medido, de esos que parecen alterar la gravedad misma del lugar. Su mente antigua sopesaba posibilidades contra probabilidades, ideales contra realidades. Cuando por fin habló, su voz cargaba la fuerza de un decreto que parecía resonar en la estructura misma del universo. Consideraré vuestra propuesta, dijo. Pero no desde una posición de debilidad. Continuaré la construcción de esta fortaleza. Continuaré mis preparativos para la elevación de la humanidad. Y cuando la incursión total comience, veremos qué enfoque resulta más efectivo. No era la respuesta que esperaban. Pero tampoco era un rechazo. Los tres héroes se miraron entre sí, comprendiendo en silencio que, tal vez, aquello era lo mejor que podían obtener. Ahora marchaos, ordenó el emperador, su voz reverberando en las paredes doradas. Regresad a vuestra tierra. Preparad lo que creáis necesario. Hablaremos de nuevo, cuando las circunstancias lo exijan. Mientras se daban la vuelta para partir, la voz del emperador resonó una vez más, profunda y final. Sabed esto.
He presenciado la caída de civilizaciones incontables, a lo largo de 10.000 años de guerra. He visto especies con un potencial muy superior al de la humanidad, reducidas al polvo, porque se aferraron a ideales cómodos en lugar de aceptar las verdades necesarias. No permitiré que ese destino alcance al hombre, ni en esta realidad, ni en ninguna otra. De una forma u otra, la humanidad sobrevivirá, incluso si debo quebrarla para salvarla. El viaje de regreso a la Tierra fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que habían visto, y sobre las palabras del emperador, que resonaban aún en sus mentes. Al llegar, se convocó un consejo de emergencia en el nuevo complejo de los Vengadores. Todo defensor del planeta que pudo ser contactado estaba presente, ya fuera en persona o por transmisión segura. El ambiente era sombrío. Strange, Thor y Tony relataron su encuentro, las visiones del peligro inminente y la promesa velada de un futuro incierto. Así que estamos atrapados entre la espada y la pared, resumió Sam Wilson, el halcón. O aceptamos la guía de este emperador, o nos enfrentamos a horrores extradimensionales que harían que Thanos pareciera un bravucón de patio escolar. No son nuestras únicas opciones, dijo Steve, con tono resuelto. Si esas amenazas son reales, las enfrentaremos juntos, a nuestra manera. Ya lo hemos hecho antes. No como esto, intervino Strange. Lo que vi desafía la descripción. Entidades que se alimentan de la emoción misma, enjambres que devoran no solo la vida, sino la realidad, imperios de máquinas que consideran la existencia orgánica un error matemático que debe corregirse, y algo peor, una fuerza corruptora que convierte la virtud en vicio, la fortaleza en destrucción. Wanda, que había permanecido en silencio, levantó la mirada. Yo también los vi, dijo con voz tensa. Cuando toqué su mente. Los llama, los poderes ruinosos. Dioses formados por la huella psíquica colectiva de las especies conscientes. Entidades que representan los aspectos más oscuros de la mente. Un escalofrío recorrió la sala. No era solo miedo físico, era existencial. Enfrentarse a monstruos era una cosa, pero enfrentarse a los pecados de la propia conciencia humana era otra completamente distinta. Pero también vi algo más, continuó Wanda, sus ojos centelleando con una mezcla de certeza y duda. Una contradicción, en el corazón de su plan. Dice luchar por la supervivencia de la humanidad, dijo Wanda con voz contenida. Pero su método elimina todo lo que hace que valga la pena salvarla. En su realidad, la humanidad sobrevive, sí, pero como un imperio opresivo, construido sobre la ignorancia y el sacrificio eterno. Trillones, viviendo y muriendo por una doctrina que ni siquiera comprenden. Mejor eso que la extinción, replicó Natasha Romanoff, con su fría lógica de espía. ¿De verdad?, respondió Steve, girándose hacia ella. ¿De qué sirve sobrevivir, si perdemos el alma en el proceso? El debate pudo haber continuado sin fin, pero un estruendo metálico lo interrumpió. Las alarmas del complejo comenzaron a rugir, y las pantallas se encendieron automáticamente. Imágenes del mundo entero llenaron la sala. Fenómenos inexplicables, reportados en cada rincón del planeta. Sombras que se movían contra la luz, voces que resonaban en habitaciones vacías, tecnología que fallaba en patrones que parecían seguir una inteligencia oculta. Y sobre todo ello, luces danzantes en el cielo, visibles incluso a plena luz del día. Auroras imposibles, de colores que dolían al mirarlos. Ha comenzado, dijo Strange con el rostro endurecido. Más rápido de lo que anticipé. Las barreras dimensionales siguen debilitándose. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Fury. Strange negó lentamente. No solo. Y no de forma permanente. Lo que el emperador y yo hicimos en la luna fue una contención temporal. Y requirió su poder combinado con la gema del tiempo. Entonces lo necesitamos, dijo Bruce Banner sin dudar. Nos guste o no. Necesitamos su conocimiento y su poder. ¿Y a qué costo?, replicó Steve. Si renunciamos a nuestra autonomía ahora, jamás la recuperaremos. Mientras los demás discutían, Tony permaneció aparte.
Su mente era un torbellino de ecuaciones, energía, geometría cuántica y desesperación. Cada idea se formaba y se descartaba en segundos. Hasta que, de pronto, se detuvo. Había algo. Un atisbo. Una posibilidad. Puede que tenga una solución, dijo, volviendo al grupo. No es perfecta, ni garantizada, pero podría ser nuestra tercera opción. Todos los ojos se volvieron hacia él. Tony activó una proyección holográfica. Planos tridimensionales comenzaron a girar en el aire, mezclando tecnología terrestre, ciencia asgardiana y modelos teóricos inspirados en las capacidades observadas del emperador. Construimos nuestra propia barrera dimensional, explicó. Un escudo, no solo alrededor de la Tierra, sino alrededor de toda nuestra realidad. Usando las gemas del infinito como fuentes de energía, amplificadas con tecnología derivada del estudio de la fortaleza del emperador. Bruce entrecerró los ojos, observando los esquemas con creciente asombro. Eso es ambicioso, murmuró, maravillado pese a la situación. Imposible, ¿quieres decir? Corrigió Natasha, arqueando una ceja. Con la tecnología actual, sí, admitió Tony. Pero no estamos limitados a lo que tenemos ahora. Thor puede traer científicos de Asgard. T'Challa puede aportar los recursos de Wakanda. Strange cuenta con la comunidad mística. Y yo tengo, bueno, a mí mismo y al emperador. Fury cruzó los brazos. ¿Y exactamente cómo planeas convencerlo? El rostro de Tony se endureció. Le daremos una elección. Ayudarnos como aliado, compartir su conocimiento respetando nuestra autonomía, o quedarse observando cómo nos destruimos intentando resolver el problema a nuestra manera. No responderá bien ante los ultimátums, advirtió Thor. No es un ultimátum, replicó Tony. Es una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que realmente valora la supervivencia de la humanidad, por encima de su propia visión de cómo debería lograrse. El plan estaba lejos de ser perfecto. Los obstáculos tecnológicos eran colosales, sin mencionar la coordinación entre naciones, organizaciones y personas que apenas lograban cooperar sin discutir. Pero era un plan que mantenía la agencia humana, que rechazaba tanto la rendición ante el emperador, como la pasividad ante el apocalipsis. El trabajo comenzó de inmediato. El complejo de los Vengadores se convirtió en el centro de la colaboración científica y mística más ambiciosa de la historia. Científicos de todo el mundo, convocados bajo los más altos niveles de confidencialidad, trabajaban codo a codo con los hechiceros de Kamartaj. Los ingenieros wakandianos compartían secretos tecnológicos guardados durante siglos. Y los especialistas asgardianos llegaron con conocimientos que desdibujaban los límites entre ciencia y magia. En el núcleo de todo, estaba Tony Stark, coordinando lo imposible, unificando disciplinas que ni siquiera se entendían entre sí, diseñando sistemas que operaban bajo principios completamente opuestos, y logrando que funcionaran juntos. A su lado, Bruce Banner no descansaba. Su dominio sobre la radiación gamma resultó crucial para canalizar la energía necesaria. Jane Foster aportó su experiencia en los puentes Einstein-Rosen, la base de la arquitectura dimensional. Y el Doctor Strange supervisaba el componente arcano, asegurando que la ciencia no debilitara por error las mismas barreras que intentaban reforzar. Los días pasaron. Y con ellos, aumentaron los fenómenos. Pesadillas de horror indescriptible mantenían a la población despierta. Los animales actuaban de forma errática, percibiendo amenazas invisibles. Nubes sin viento se movían contra la corriente, formando rostros, símbolos, antes de desvanecerse en la oscuridad. Y en la luna, el emperador observaba. Su fortaleza se había expandido, cubriendo kilómetros del suelo lunar. Agujas doradas se alzaban hacia la tierra, como dedos acusadores que exigían obediencia. De vez en cuando, pulsos de energía emanaban de la estructura, estabilizando brevemente las peores rupturas dimensionales. Cumplía su palabra, evitaba la catástrofe inmediata, pero no solucionaba el problema de raíz. En el quinto día, cuando la situación global se deterioraba a un ritmo alarmante, una delegación fue enviada a la fortaleza lunar. Esta vez, eran 3.
Steve Rogers, Tony Stark y Stephen Strange. Estratega, inventor y defensor místico. Unidos, por un mismo propósito. Fueron admitidos sin demora. El trono del emperador los aguardaba iluminado por una luz artificial que se reflejaba en su armadura dorada como un amanecer detenido. Su rostro, inmóvil, no mostraba emoción alguna. «Regresáis antes de lo esperado», observó. «¿Vuestra resolución ya flaquea ante lo que se avecina?» Steve dio un paso al frente. «No venimos a rendirnos, emperador. Venimos a ofrecer una alianza». Una ceja del emperador se alzó apenas, el único signo de sorpresa. «Explica». Tony activó un proyector portátil. El aire frente a ellos se llenó de luz azul y líneas geométricas que giraban lentamente, mostrando los planos de su proyecto. «Estamos construyendo esto», dijo sin rodeos. «Un escudo dimensional. Una red que repare las fracturas entre realidades y evite más incursiones. Pero necesitamos tu conocimiento para completarlo». El emperador estudió la proyección con atención. Su mirada pasó del diseño a los hombres que lo presentaban. Y poco a poco, algo parecido al respeto asomó en sus ojos. «Ambicioso», admitió. «El marco teórico es sólido, aunque vuestra ejecución, rudimentaria. Os falta comprensión de ciertos principios fundamentales. Por eso estamos aquí», intervino Strange. «Para proponer un intercambio. Tu conocimiento, a cambio de nuestra independencia. Ayúdanos a terminar esta barrera. Enséñanos lo necesario para defendernos, y retiraremos nuestra oposición a tu presencia en este sistema». El emperador guardó silencio. Luego, una sonrisa leve, casi irónica, cruzó su semblante. «Un compromiso», murmuró. «Rara vez se me ofrece uno, sin que antes deba imponerlo por la fuerza». Se levantó de su trono, cada paso resonando con un eco metálico. Se inclinó sobre la proyección, sus ojos ardiendo con concentración divina. «Vuestro diseño tiene mérito, pero fallos críticos. Los requisitos energéticos exceden todo lo que vuestra civilización puede generar, incluso con la ayuda de Asgard. Ahí es donde entran las gemas del infinito», explicó Tony. 6 fuerzas fundamentales de nuestro universo, canalizadas como una sola. El interés del emperador se agudizó. Sus pupilas se estrecharon, brillando con un destello dorado. «Muéstrame esas gemas». Strange vaciló unos segundos, luego extendió la mano. El ojo de Agamotto se abrió, y la gema del tiempo emergió en su interior, pulsando con luz esmeralda. «Esta es una de ellas», dijo el hechicero. «Las otras están dispersas, protegidas. Juntas, otorgan dominio sobre los fundamentos de la existencia: tiempo, espacio, realidad, mente, alma y poder». El emperador contempló la gema con una reverencia contenida. «En mi realidad, tales artefactos eran leyenda. Ecos de la guerra en el cielo. Quizá aquí sean reales». «Fascinante». Se volvió de nuevo hacia los planos flotantes. «Con esas gemas como fuente de energía, vuestro escudo sería, en teoría, viable. Pero los desafíos de ingeniería son colosales. La coordinación necesaria supera con creces vuestra capacidad actual. Ahí es donde entras tú», dijo Steve, dando un paso al frente. «Tu conocimiento, tu experiencia, no como nuestro gobernante, sino como nuestro aliado». El emperador permaneció en silencio. Sus ojos dorados no parpadeaban. Detrás de ellos, una mente milenaria calculaba millones de posibilidades simultáneamente. Pesaba cada resultado, cada variable, cada destino posible de la especie que tanto decía proteger. «¿Y si me niego?», preguntó al fin, su voz grave y resonante. «¿Y si mantengo que solo mediante la unidad bajo mi guía directa puede la humanidad sobrevivir? Entonces lo haremos sin ti», replicó Tony, sin vacilar. «Quizá tengamos éxito, quizá no. Pero será nuestra elección». El silencio volvió a llenar la sala. Y entonces, de forma inesperada, el emperador rió. No una risa cruel, sino genuina, aunque cargada con el cansancio de los siglos. «En todos mis milenios»,
dijo con un leve destello en la mirada, la obstinación de la humanidad nunca deja de sorprenderme. Incluso al borde de la extinción, se aferran a su independencia con una tenacidad admirable. Extendió una mano hacia el holograma. La proyección se expandió y ante los ojos de los tres héroes, las líneas comenzaron a reescribirse. Nuevas ecuaciones. Símbolos incomprensibles. La firma del conocimiento más antiguo de la galaxia. Vuestro diseño requiere estas modificaciones, explicó mientras trabajaba. La distribución de energía debe seguir este patrón, o provocaréis fallos en cascada. Los anclajes dimensionales deben ubicarse exactamente en estos puntos para maximizar la estabilidad. Tony, Esteve y Strange intercambiaron miradas contenidas. Por primera vez, un rastro de esperanza se insinuaba entre ellos. El emperador continuó moviendo las manos sobre el holograma. Sus dedos, enormes, metálicos, casi divinos, se movían con una delicadeza imposible, ajustando parámetros, resaltando componentes, diseñando lo inconcebible con precisión quirúrgica. «Entended esto», dijo sin apartar la vista del modelo. «Lo que proponéis no es simplemente difícil. Es inédito. Incluso en mi realidad, con toda su tecnología y dominio sobre la disformidad. Una barrera de esta magnitud sería considerada, teóricamente imposible. Estáis intentando lo que incluso los dioses dudarían en emprender. Ya hemos desafiado las probabilidades antes», respondió Esteve con serenidad. El emperador se detuvo. Lo observó detenidamente, como si lo viera por primera vez. Un leve destello cruzó su mirada, una chispa de comprensión, quizás de respeto. «Sí», murmuró. «La humanidad de esta realidad posee una capacidad extraordinaria para desafiar la probabilidad misma». Pausó, como si las siguientes palabras le costaran pronunciarlas. «Tal vez, no llegué aquí por accidente. Quizás, fui atraído. No por azar, ni por error cósmico, sino por algo más profundo. Una resonancia, un eco, un reconocimiento de que aquí, la humanidad podría alcanzar un destino distinto al de mi universo». Por primera vez, el emperador de la humanidad parecía dudar de su infalible certeza. Por primera vez, parecía escuchar. Finalmente, alzó la vista. «Ayudaré con vuestra barrera», declaró con solemnidad. «Os proporcionaré el conocimiento que necesitáis. Pero sabed esto», advirtió el emperador, su voz retumbando como una sentencia divina. «Si vuestro método fracasa, si la incursión no puede detenerse por vuestros medios, yo implementaré el mío. La supervivencia de la humanidad no es negociable. Aunque esa forma de supervivencia no sea de vuestro agrado». No era un apoyo incondicional. Pero era más de lo que habían osado esperar. El pacto estaba sellado. El emperador compartiría su conocimiento, guiaría el proyecto del escudo dimensional, y permanecería en la luna, renunciando, por ahora, a cualquier dominio directo sobre la Tierra. El trabajo se aceleró. Desafíos técnicos que antes parecían insalvables se resolvieron gracias a principios que la humanidad aún no había descubierto. El toque del emperador transformó la teoría en realidad. La física, en obediencia. Reunir las gemas del infinito se convirtió en prioridad absoluta. Equipos fueron enviados a todos los rincones del cosmos para asegurarlas. La gema del tiempo permanecía en manos del Doctor Strange. La gema de la mente, aún incrustada en la frente de Vision. La gema del espacio, antes contenida en el Tesseracto, fue recuperada de un laboratorio secreto de SHLD. La gema de la realidad, el éter, requería negociación con los asgardianos, custodiada tras la convergencia. La gema del poder fue recuperada del sistema Nova, en Sandar, tras una misión diplomática liderada por el propio Thor. Y la más enigmática de todas, la gema del alma, permanecía oculta, hasta que Wong descifró antiguos textos de Kamartag que apuntaban hacia un planeta distante, Vormir. Pero mientras las gemas se reunían, las incursiones se intensificaban. Ciudades enteras comenzaron a sufrir fenómenos imposibles. En Moscú, las sombras se movían solas, como si recordaran algo que sus dueños habían olvidado. En Tokio, los sistemas electrónicos emitían mensajes en lenguas que jamás habían existido.
En El Cairo, el cielo se tiñó de rojo sangre al mediodía, y permaneció así exactamente 17 minutos antes de volver a la normalidad. El pánico se extendió. Las religiones proclamaron el fin de los tiempos. Los científicos callaron ante leyes naturales que ya no servían. Y sobre todo ello, la imagen del trono lunar del emperador brillaba en el cielo. Inmutable. Amenazante. El recordatorio constante del dilema de la humanidad, aceptar su yugo, o apostar todo por la esperanza. El último componente del escudo se construyó en órbita. Una red colosal de satélites y estaciones espaciales, fusionando la ingeniería de Stark, las aplicaciones de vibranio vacandiano y la energía asgardiana. En la Tierra, instalaciones estratégicas fueron erigidas para canalizar y estabilizar el poder de las gemas. Cada una custodiada con lo mejor que la humanidad podía ofrecer: ciencia, magia y fe. El día de la activación, delegados de todas las naciones se reunieron en el complejo de los Vengadores. Era el clímax de la mayor colaboración en la historia del planeta. El ambiente era denso. Cada respiración, cargada de temor y esperanza. El éxito significaría defender la realidad bajo sus propios términos. El fracaso significaría la imposición inevitable del emperador. Si acaso, quedaba tiempo antes de que el cosmos se rompiera por completo. Las 6 gemas fueron colocadas en receptáculos especialmente diseñados, en 6 puntos del mundo. Cada uno protegido por escudos, runas, tecnología y voluntad humana. Científicos, ingenieros y místicos aguardaban en sus puestos, preparados para iniciar el flujo de energía, y con él, el destino de la humanidad. En órbita, Tony Stark supervisaba los componentes espaciales del proyecto. Su armadura más avanzada estaba conectada directamente al sistema, cada impulso de su mente sincronizado con los núcleos de energía que vibraban alrededor de la Tierra. Abajo, Bruce Banner coordinaba las instalaciones terrestres. Su dominio del espectro gamma resultaba esencial para contener las energías que ningún cálculo humano podía describir sin romperse. Y en Kamartaj, Stephen Strange, junto a un círculo de los más poderosos místicos del planeta, se aseguraba de que la barrera actuara sobre las dimensiones correctas, sellando las brechas sin cortar a la Tierra del flujo vital del cosmos benigno. Desde su trono en la Luna, el emperador observaba. Sus sentidos psíquicos se extendían a través del vacío, sintiendo cada vibración, cada pulso energético, cada intento humano por dominar lo imposible. Había cumplido su parte, entregar el conocimiento. Ahora contemplaría si la humanidad era capaz de aplicarlo. A través de un canal místico, Strange se comunicó con él. Hay algo que debes saber. La barrera sellará todas las brechas dimensionales, incluida la que te trajo aquí. Una vez activada, ningún tránsito entre realidades será posible. En ninguna dirección. Soy consciente, respondió el emperador con serenidad. Es un parámetro necesario para lograr la integridad total del tejido dimensional. También significa, añadió Strange con gravedad, que quedarás atrapado aquí para siempre. Incapaz de regresar a tu universo, aunque algún día descubriésemos cómo hacerlo. El emperador sonrió con un matiz sombrío. No tengo nada a lo que regresar, hechicero. Mi realidad se consume en su propio ocaso. Por eso vine aquí. Para asegurar que al menos una humanidad sobreviva a la oscuridad que se aproxima. El conteo regresivo comenzó. En todo el mundo, las gemas del infinito comenzaron a vibrar, sus colores puros atravesando la materia, canalizadas a través de máquinas que mezclaban ciencia y magia. La red orbital zumbaba, lista para desplegar el escudo no solo sobre la Tierra, sino sobre todo el sistema solar. A los 10 segundos restantes, las alarmas estallaron simultáneamente. Las brechas dimensionales se expandían a velocidad exponencial. Las entidades al otro lado habían comprendido lo que ocurría. Y empujaban. El cielo se desgarró sobre cada continente. A través de las grietas, los observadores veían lo que ningún ser humano debía ver. Reinos donde la física moría, donde los pensamientos tomaban forma y la desesperación tenía rostro. Criaturas de pesadilla comenzaron a manifestarse, demonios hechos de emoción pura, enjambres de horrores quitinosos, máquinas conscientes que marchaban como enjambres de acero con un propósito único: devorar.
La incursión había comenzado. Ahora o nunca, la voz de Tony resonó por los canales de comunicación. Iniciando secuencia final. Las 6 gemas del infinito se encendieron al unísono. Columnas de luz, verde, azul, roja, violeta, dorada y anaranjada, se elevaron desde los puntos cardinales de la Tierra hacia la órbita. El entramado satelital capturó esa energía, tejiendo una red de poder que creció como un velo luminoso alrededor del planeta. Las brechas comenzaron a cerrarse. El tejido de la realidad se recomponía. Por un momento, la esperanza pareció posible. Pero solo por un momento. Las grietas regresaron, multiplicadas. El escudo fluctuó, distorsionado por la presión de inteligencias que empujaban desde más allá del tiempo. Perdemos coherencia en sectores 3 y 5, informó Bruce, su voz crispada. La distribución de energía se está desestabilizando. Los anclajes no resisten, añadió Strange. Hay algo, alguien, que se opone activamente. Una voluntad. Una mente. Desde la órbita, Tony contemplaba impotente cómo segmentos enteros del campo parpadeaban y se disolvían. Detrás de ellos, el horror puro esperaba, inmenso e interminable. Necesitamos más potencia, murmuró, casi para sí mismo. Las gemas solas no bastan. En la luna, el emperador observaba. Su mirada se endureció. Había esperado esto, y sin embargo, había deseado estar equivocado. Valiente intento, susurró. Pero insuficiente. Cerró los ojos. La fortaleza lunar comenzó a brillar con luz dorada, tan intensa que los sensores en la órbita terrestre se saturaron. Columnas de energía emergieron de sus torres, atravesando el vacío hacia el campo moribundo. El emperador había decidido actuar. De las torres de la fortaleza lunar brotó un torrente de energía dorada. No apuntaba a la Tierra, sino al escudo mismo. El rayo se expandió como un río de luz, fluyendo por el vacío hasta fusionarse con la red debilitada del campo dimensional. En la superficie, Stephen Strange sintió el cambio al instante. El emperador, susurró con asombro. Está canalizando su propio poder hacia la barrera. En todos los centros de mando del planeta, las pantallas mostraban la misma imagen, la luna convertida en un sol dorado. Una estrella que ardía con propósito, enviando su esencia hacia la Tierra. El escudo respondió de inmediato. Su estructura vibró, se densificó, las fracturas comenzaron a cerrarse. La energía del emperador se entrelazó con la de las gemas del infinito, reforzando la red. Por un momento, la esperanza volvió a brillar. Pero la oscuridad no cedía. Desde más allá de las grietas, algo inmenso empujaba contra la realidad misma. Presencias vastas, antiguas, conscientes. Las que el emperador había temido desde el principio, los poderes ruinosos. El gran devorador. El imperio Necron. Ellos habían sentido la existencia de un nuevo universo virgen, y se negaban a soltarlo. El emperador comprendió entonces la verdad. Había solo una opción. Un último sacrificio. Sin dudar, redirigió su poder. Ya no sostenía la barrera, se fundía con ella. Su mente se expandió más allá del entendimiento mortal. Su conciencia atravesó las capas del tiempo y del espacio, tejiéndose con el propio tejido del escudo dimensional. En la Tierra, el efecto fue inmediato. La barrera se estabilizó por completo. Las grietas se cerraron una tras otra, cada una con un rugido que resonaba en las almas de quienes podían oírlo. Las criaturas que habían cruzado apenas unos instantes antes fueron arrastradas de vuelta a la nada, gritando con furia y hambre mientras su entrada era sellada para siempre. Pero el precio fue visible para todos. La fortaleza lunar comenzó a desintegrarse. Sus torres colapsaron en cascadas de luz, su arquitectura imposible disolviéndose como arena cósmica. El trono dorado se desvaneció. Y con él, la forma del emperador. En la sala de control, Strange se tambaleó, una mezcla de asombro y pesar recorriéndole la mente. Está convirtiéndose en la barrera, murmuró con voz quebrada. Usándose a sí mismo como el componente final, la clave que mantiene toda la estructura unida. ¿Eso es siquiera posible?, preguntó Steve,
incrédulo. Para un ser como él, sí, respondió Strange con solemnidad. Existe más allá de la realidad física. Su mente trasciende los límites del cuerpo. Está transformándose en un muro viviente entre universos. Desde la órbita, Tony observó los indicadores estabilizarse. Su voz tembló, entre incredulidad y alivio. El campo se mantiene. Todos los sectores estables. La integridad dimensional se ha restaurado. Sea lo que sea que esté haciendo, funciona. Y así fue. En todo el planeta, los cielos se aclararon. Los vientos volvieron a sus rutas naturales. Las luces volvieron a brillar. El caos se disolvió como un mal sueño. La realidad se afirmó. El escudo estaba completo. Una cúpula invisible rodeaba el sistema solar, impermeable al horror que aguardaba fuera, pero permeable a las estrellas, a la esperanza. La crisis inmediata había terminado. La humanidad estaba a salvo, al menos, por ahora. Pero el precio había sido el emperador mismo. Su conciencia se había disuelto en la estructura del escudo, convirtiéndose en el corazón viviente de la barrera. En los días que siguieron, científicos y místicos de todo el planeta estudiaron el fenómeno, tratando de comprender su naturaleza. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. El emperador no había sido destruido. Su mente se había expandido, fusionándose con el campo energético, presente en cada fragmento del escudo, vigilante en cada vibración del cosmos. Su conciencia ahora se extendía más allá del tiempo y la distancia, manteniendo la integridad dimensional como una fuerza viva, un guardián eterno que protegía a la humanidad de los horrores que aguardaban más allá del velo. En efecto, se había convertido en aquello que siempre había afirmado ser, el protector de la humanidad. Pero ya no a través del dominio, sino de la vigilancia silenciosa, preservando la libertad que antes había intentado someter. Una semana después de la activación del escudo, mientras los Vengadores se reunían para discutir lo sucedido, una voz resonó simultáneamente en sus mentes. Era él, el emperador. Reconocible, pero distinto. He hallado mi propósito en esta realidad, transmitió. No como soberano de la humanidad, sino como su guardián. La barrera exige vigilancia constante, atención incesante ante fuerzas que nunca cesan de intentar penetrarla. Esta tarea, la acepto libremente. Strange alzó la voz, sabiendo que sería escuchado. ¿Puedes regresar a una forma física? No sin comprometer la integridad del escudo, respondió el emperador. Esto no es una medida temporal. Es una vigilia eterna. Las fuerzas que acechan más allá del velo no descansan, y yo tampoco lo haré. Tony cruzó los brazos, mirando el cielo con una mezcla de ironía y respeto. Así que te has encerrado tú mismo. Un escudo viviente, en lugar de un dios viviente. Hubo un leve eco de satisfacción en la respuesta del emperador. Un desenlace irónico, sin duda. En mi universo, mi cuerpo permanecía en un trono dorado, inerte, mientras mi mente guiaba a la humanidad a través del abismo. Aquí, no tengo trono. No tengo cuerpo. Y sin embargo, mi propósito sigue siendo el mismo. Su tono cambió. No era arrepentimiento. Era comprensión. Una perspectiva nacida de la eternidad y del sacrificio. He vivido lo suficiente, continuó, para entender que el cambio es la única constante. Mis métodos nacieron en una realidad donde el compromiso significaba extinción. Pero en este universo, donde la humanidad ha demostrado una capacidad sorprendente para resistir lo imposible, tal vez otro camino no solo sea posible, sino necesario. Esteve sonrió levemente. Entonces, ¿apruebas nuestra testarudez después de todo? Por un instante, el silencio mental se tiñó de un matiz que casi podría llamarse humor. Aprobar sería exagerar, Capitán Rollers. Digamos que he revisado mi juicio. Vuestra humanidad posee virtudes que la mía perdió hace eones. La capacidad de unirse sin uniformidad, de cooperar sin rendirse. Son fortalezas que había olvidado que existían. Thor alzó la vista hacia la luna, su voz grave. ¿Y los horrores de los que hablaste? ¿Siguen ahí fuera? Sí, respondió el emperador, su voz resonando en el alma de todos.
Siguen esperando. Pacientes. Observando. El muro los contiene, pero no los destruye. Su hambre no muere, solo se aplaza. Mientras yo exista, no pasarán. Pero si mi voluntad flaquea, si mi fe vacila siquiera un instante, entonces el universo que habéis construido conocerá el mismo destino que el mío. El silencio se extendió entre los héroes. Nadie habló. Nadie respiró. Y mientras la noche caía sobre la tierra, los ojos humanos miraron hacia el cielo, donde la luna, ahora bañada en un resplandor dorado permanente, se alzaba como un símbolo. No de dominio, sino de sacrificio. El emperador del hombre había cumplido su promesa. No como conquistador, sino como el guardián eterno de la humanidad. Ellos rondan como depredadores, probando los bordes, buscando una grieta. Nunca dejarán de intentarlo, confirmó la voz del emperador. Pero yo tampoco dejaré de vigilar. Ese es el propósito que he elegido. El deber que ahora asumo. La implicación era inmensa. El emperador de la humanidad, el mismo que había cruzado realidades para unir a la especie bajo su dominio, había acabado convirtiéndose en su guardián silencioso. Ya no imponía su voluntad desde un trono dorado, sino que mantenía un muro de energía y conciencia que garantizaba la libertad del hombre, y el derecho a escoger su propio camino. En los meses siguientes, la vida en la Tierra recuperó su ritmo, tan normal como podía ser, sabiendo que un ser casi divino se había fundido con el universo para mantener su existencia a salvo. Las gemas del infinito fueron devueltas a sus guardianes. Ya no eran necesarias. El escudo vivía por sí mismo, sostenido por la mente del emperador. Los científicos lo estudiaban sin comprenderlo del todo. Era impenetrable, inmutable, imposible de cuantificar. Los místicos lo sentían como una presencia serena, una muralla viva entre la realidad y lo que aguardaba más allá. Y la gente común seguía con su vida sin imaginar cuán cerca habían estado del fin. A veces, en momentos de gran crisis o relevancia cósmica, los más sensibles sentían algo. Un leve pulso dorado. Una mirada invisible que se volvía hacia ellos. No para intervenir, sino para observar. Como si una voluntad antigua evaluara el curso del destino humano, sin alterar jamás su libertad. Un año después de la creación del escudo, Stephen Strange se hallaba solo en el tejado del Sanctum Sanctorum. La noche era tranquila. Las estrellas brillaban como siempre. Pero para su visión mística, el cosmos tenía un resplandor distinto, una aurora dorada que envolvía el sistema solar entero. ¿Vale la pena?, preguntó en voz baja. ¿El sacrificio que hiciste, la vigilia eterna que ahora mantienes? ¿De verdad somos dignos de un precio tan alto? La respuesta no llegó en palabras, sino en impresiones puras que su mente apenas logró interpretar: orgullo, esperanza, determinación. Y bajo todo ello, algo más antiguo y profundo, una fe inquebrantable en la humanidad, una convicción que sobrevivía a la razón y al tiempo. Strange sonrió con tristeza. Supongo que eso responde a mi pregunta. Se dio la vuelta para regresar al interior, pero una última sensación le detuvo. Una frase, no dicha pero comprendida. He hallado mi propósito. No como amo de la humanidad, sino como su escudo. Esto no es un sacrificio. Es el cumplimiento de mi destino. Y así, el emperador del hombre, que había llegado a un nuevo universo con la intención de imponer su visión de unidad por la fuerza, descubrió otra senda. No un trono desde el cual mandar, sino una barrera desde la cual proteger. No súbditos que gobernar, sino una especie a la que custodiar. No el amo de la humanidad, sino su más devoto defensor. Las estrellas siguieron su danza eterna. Los planetas giraron en silencio. Y más allá de la vista de los mortales, la mente del emperador velaba, viva en cada destello del firmamento, conteniendo las sombras que aún aguardaban más allá del velo. No por gloria, ni por culto, ni por poder, sino por la más simple y poderosa razón imaginable, porque la humanidad, con todos sus defectos y contradicciones, merecía ser protegida. En la inmensidad del cosmos, las entidades exteriores chocaron una y otra vez contra la barrera dorada, rugiendo en vano. Porque lo que encontraron no fue un mundo dividido,
sino una muralla viva, sostenida por un ser que había comprendido al fin que el verdadero poder no está en dominar, sino en sacrificarse. El emperador de la humanidad había llegado al universo Marvel. Y al hacerlo, no lo conquistó. Se convirtió en su guardián.